Hola, buenas noches, técnicos y técnicas de emergencias sanitarias. Bienvenidos a vuestro rincón, el rincón del técnico en emergencias sanitarias. En el vídeo de hoy os voy a contar un caso clínico que tuve hace un par de semanas. Ese día llevábamos estudiante del test y nos pasaron un aviso de una señora mayor que se había caído en casa, en la terraza, en el tejado. Tenían una terraza y ahí la señora se había caído. Y supuestamente se había fracturado la cadera. Fuimos para allá, subimos los tres y me encontré pues la señora tirada en el suelo, con la pierna derecha girada con rotación exterior y acortamiento del miembro. Pues nada, mi compañero se bajó a por el tablero y la araña y a preparar la camilla con el colchón de vacío. Mientras tanto, la estudiante y yo fuimos valorando a la señora. En caso de fractura de cadera, de lo primero que tenemos que hacer, si el paciente está consciente, es comprobar el pulso pedio, porque si no hay pulso pedio puede significar que o la femoral visto afectada, si está sangrando, y eso sería algo muy grave y tendríamos que pedir inmediatamente soporte vital avanzado porque ese paciente se te puede morir, o que uno de estos vasos esté presionado por el hueso fracturado o lusado. Y en ambos casos deberíamos de pedir apoyo de una unidad de soporte vital avanzado para que el médico valore la situación y, si es necesario, pues haga alguna técnica para descomprimir ese vaso o controlar esa supuesta hemorragia, ya que este tipo de lesiones, si sangran, pueden llegar a fallecer el paciente. Debido a la hemorragia, incluso producirse, si no fallece, un síndrome compartimental. Tomé el pulsopedio mientras que la estudiante le tomaba la tensión arterial y sí que tenía pulsopedio, por lo tanto ya es un alivio. El estudiante consiguió tomar la tensión, tenía 13,8, le puse el pulsi, saturaba a 93 y tenía de frecuencia cardíaca 65. La mujer tenía muchísimo dolor, apenas dejaba que la rozase. Por lo tanto, procedí a llamar al médico coordinador para pedir que se acercase el médico de la población, del PAC, el médico del puesto de atención continuada, para dar analgesia, para poder realizar el traslado de forma menos dolorosa. Mientras que acabamos de tomar los constantes, subió mi compañero y comprobamos de que no podíamos evacuar muy correctamente nosotros tres solos la señora por las escaleras. Debido a la lesión que tenía que ir inmovilizada en el tablero o en la camilla de palas y nos faltaban manos para manipularla, por lo que decidimos pedir colaboración de bomberos. Nuestra idea principal era bajarla por el tejado, por el balcón, que viniesen los bomberos con la autoescalera o con la que llevaba preparada con cesta para acople de camilla y bajarla por ahí. Pues nada, mientras que esperábamos, estuvimos tranquilizando a la señora, hablando con ella, la tapamos, algo muy importante, tener en cuenta que la señora está tirada en el suelo y puede estar sangrando y eso produce hipotermia. Y el estar en el suelo pues también produce hipotermia. Entonces la tapamos con la manta térmica y estuvimos todo el rato hablando con ella, intentándola tranquilizar. Pues nada, llegaron primero los bomberos que el médico y como teníamos muchas manos, pues fuimos intentando, sin producirle mucho dolor, ir inmovilizándola para poderla bajar. Mientras que venía el médico, que no tenía que tardar. Pues nada, hicimos el puente holandés, tener en cuenta que éramos 7 personas. 5 bomberos, no, 8, 5 bomberos y nosotros 3. Entonces pudimos hacerlo con suficientemente seguridad para no agravar sus posibles lesiones. Hicimos el puente holandés, pasamos el tablero y procedimos a atar a la señora al tablero con araña. Mientras que realizamos la maniobra, llegó primaria y le pincharon un nolotil y un enantium. Acabamos de movilizar a la señora y procedimos a su evacuación. Los bomberos no quisieron hacerlo por el balcón porque era una calle bastante estrecha y no tenían bastante seguridad de poderlo meter ahí la autoescalera o la cesta con el acople a camilla por la maniobrabilidad del vehículo. Y decidieron que era mejor bajarla por las escaleras, que como éramos bastante gente, podíamos ir turnándonos y coger suficientemente el tablero al girar
problema es que la escalera era muy estrecha, cabía 2 personas, una delante y una detrás. No cabía nadie a los lados. Por lo tanto, cada vez que llegábamos a un giro, pues había que levantar a la señora al aire, pasarla por el hueco de la escalera y girar. Entonces iban 2 bomberos a los pies, uno sujetando al otro para que no resbalase y si necesitaba, en algún momento se cansaba o le fallaba las manos, poder coger el tablero y que no cayese ni el compañero ni la señora, y 2 delante de la misma manera. Y detrás íbamos nosotros. Mi compañero iba también detrás en los pies con los bomberos por si necesitaban ayuda y yo iba en cabeza. Conseguimos bajar a la señora haciendo un par de descansos. Era una altura equivalente a un 3er piso, no era mucha altura, pero era una escalera de obra, de ladrillo, y el ladrillo no estaba en muy buenas condiciones. Había algún trozo roto y tal, y era un poquito complicado de caminar con las botas que llevamos todos, que llevan suela de seguridad. Era un poquito difícil asegurarte. Pues nada, llegamos abajo y ya tenía mi compañero preparada la camilla con el colchón de vacío. Vamos la señora con el tablero, retiramos el tablero, cerramos el colchón y le hicimos el vacío. Yo aprovecho las correas para pasarlas por los agujeros del colchón, los agujeros de las asas para cogerte, paso las correas y ato a la señora. Así me aseguro que el colchón no se desplaza. Cuando trasladaba con tablero espinal hacía lo mismo. Pasaba las correas por los agujeros del tablero para impedir que el tablero se pudiese. ¿Por qué traslado con colchón y no con tablero? Por varios motivos. El tablero es completamente rígido y recto, no tiene curvatura, no se amolda a la forma del paciente y además se desplaza más, se mueve más que el colchón encima de la camilla y además sí transmite vibraciones. Transmite muchas más vibraciones que el colchón de vacío, que absorbe muchísimo más las vibraciones y inmoviliza más adecuadamente. Y algunos diréis, ¿y por qué no utilizas el dispositivo de Kendrick, más conocido como chaleco de extricación o Cernoquet? Muy sencillo, porque pone el miembro completamente estirado y recto, corrige la postura. Y eso no siempre es adecuado ni siempre se puede, sobre todo si el paciente tiene muchísimo dolor. Y además no impide la transmisión de vibraciones y tienes que mover mucho más al paciente para colocarlo, porque tienes que ir moviéndolo para pasarle el chaleco de extricación, pasárselo por la cintura. Y como ya he comentado, nosotros no llevamos cinturón pélvico. Si has utilizado el chaleco de extricación o el cinturón pélvico, ambos pueden utilizarse conjuntamente con el colchón de vacío. Si están en una postura que los puede inmovilizar con el colchón de extricación y bajarlo con el tablero más inmovilizado y más segura, mucho mejor. Pero por la postura que tenía la señora la pierna, en este caso, no era posible, además que con el dolor que tenía, no iba a soportar que la movieses para pasarle las cinchas del chaleco. Pues nada, ya una vez en la camilla, subí la señora y realizamos el traslado. Es conveniente revisar en cuando el pulsopedio para asegurarte que no has hecho ningún movimiento o ha hecho algún movimiento el paciente por los movimientos del vehículo o al manipularlo nosotros, hay que ir comprobando el pulsopedio para asegurarte de que no se ha presionado ninguna arteria y realizar el traslado. En otro vídeo ya contaré cómo realizo el traslado. Muchas gracias, espero que os haya gustado y como siempre digo, nos vemos cuando suenen las sirenas. Muy buenas noches.